Buenas tardes a todos compañeros, mi nombre es Kevin Arevalo. El día de hoy les vengo a explicar la etapa número 3 del curso de instrumentación virtual, la cual es la implementación del sistema. Bien, en resumidas cuentas nos piden diseñar pues según lo que hemos trabajado en las etapas anteriores, diseñar e implementar el sistema de adquisición de datos, ya sea físicamente o como en este caso Proteus, donde pues debemos enviar la información de lo escaneado por los sensores a través de los puertos de LabVIEW, y que pues una vez la información sea procesada en LabVIEW pues se grafiquen estos datos. Bien, entonces debemos tener en cuenta que tenemos que leer la temperatura de los gases, que no deben sobrepasar los 160 grados, que la temperatura exterior también no sobrepase 35, y diseñar pues la interfaz gráfica de los datos. Bien, entonces para eso pues la actividad pasada se hizo una investigación de qué tipo de sensores nos podrían servir y todo. Entonces aquí tenemos el diseño en Proteus, pues al cual pues todavía se le pueden hacer más mejoras, como implementar lo que son ya lo que es bien el sistema de control, porque pues en esta parte primero nos enfocamos fue en enviar los datos a LabVIEW por los puertos virtuales. Ya después podemos implementar lo que son los motores que simulen los ventiladores y ya toda la parte de control. Bien, entonces tenemos como primero, bueno, en este caso usamos un Arduino Omega, ya que como podemos ver tenemos 15 puertos análogos y 13 digitales, pues, lo cual nos permite trabajar con muchos sensores a la vez. Tenemos entonces primero un sensor LODT PT100, el cual nos permite pues lo que es lo de la temperatura en los gases de la chimenea, ya que este pues se puede usar para temperaturas muy altas. Tenemos un puente amplificador, donde pues tenemos aquí el sensor, lo pasamos por el amplificador y llega aquí al puerto A0 de la parte análoga. Tenemos además el sensor LM35 que está conectado directo, que es lo que nos va, pues este como mide menos temperaturas, entonces este nos va a servir para la parte exterior. Tenemos pues además aquí el sensor de vibración, pues que en este caso aquí le pusimos un análogo aquí para pues cambiarlo de 0 a 1, donde pues cuando hay vibración se nos va a activar este LED. Tenemos un compit, el cual nos permite lo que es el envío de datos de aquí del Arduino Omega al puerto COM, que en este caso pues es el COM5, para la comunicación con LabVIEW. Tenemos dos LEDs que nos van a hacer la parte de cuando la temperatura de este y este sobrepase lo que debe, se activan los sensores. Y además tenemos aquí un BMP180 que nos va a medir lo que es la presión. Utilizamos este programa Virtual Serial Ports para pues hacer los puertos virtuales y poder hacer la comunicación entre LabVIEW y Proteus. En Proteus pues el comping quedó con el COM5 y LabVIEW quedó con el COM6 para poder realizar la comunicación. Bien, entonces aquí para realizar ya, bueno, aquí el sensor de vibración va conectado al puerto 13 para pues almacenar eso. Aquí los LEDs van al 3 y 4 y la comunicación al TXD y RXD, que es 0 y 1, y van conectados acá. Y aquí tenemos conectado el sensor de presión, que también nos va a enviar datos. Tenemos entonces aquí el código en Arduino, donde pues primero incluimos las librerías para el sensor BMP180, que ya que este sí lo pide. Tenemos variables que pues son los sensores. Tenemos aquí dos cadenas entero, string, que nos van a hacer de control. Aquí vamos a crear el objeto para poder leer el sensor
de presión. Aquí tenemos pues que se nos activan los LEDs y aquí lo del sensor de vibración que nos le da ese dato. Bien, también tenemos configurado el pin número 4 como salida y el pin número 3 que son los dos sensores. El pin número 12 que es para el otro LED y el pin número 13 que es el de entrada, que es el del sensor de vibración. Bien, entonces aquí iniciamos ya con el sensor de vibración. Aquí definimos más variables. Con esto lo que hacemos, con esta parte, lo que hacemos es iniciar el sensor, que además este sensor de presión también nos tiene aquí temperatura, entonces podemos también usarlo para donde vayamos a usar el sensor de presión, también pues implementar que nos muestre la temperatura, pero pues en este caso solo hicimos presión. Aquí tenemos un ciclo while, el cual nos va a controlar lo que es lo de adquirir los datos de los puertos análogos, ya de los dos sensores de temperatura. Aquí tenemos lo que es pues aquí tenemos que nos le da los pines pues para encender los bombillos. Entonces si están apagados, entonces ya nos trae lo que son el puerto serial, aquí pues las constantes, aquí el sumador para que avance aquí esto. Entonces aquí tenemos primero pues una cadena donde bien, entonces lo que primero que vamos a hacer es leer con, o sea, en la variable PT100 vamos a leer lo que son los datos del sensor PT100 al cual le vamos a aplicar pues vamos a multiplicarlo por esto y le restamos esto ya que es la ecuación del sensor pues para que nos muestre los datos que son. Y para el LM35 lo mismo, vamos a primero multiplicar por esto, vamos a leer el dato del sensor y restamos esto y nos bota el valor que es. Entonces bueno, aquí ya decimos que busque o no si los datos sí se enviaron o están en blanco. Y luego lo que hacemos es imprimir lo que es el valor del sensor de PT100, el LM35, y luego P, que P sería lo de la presión. Todo esto lo vamos a enviar en una cadena, y aquí pues aquí en el programa de LabVIEW vamos a necesitar dicha cadena. Entonces primero vamos a mostrar la parte de la interfaz. Aquí podemos ver pues lo que es un gráfico en un termómetro, donde pues además vamos a poder controlar aquí si yo quiero que la temperatura máxima sea 180 o la temperatura máxima sea 160 y se nos activen los bombillos. Ya eso depende pues del usuario. Si yo quiero poner aquí 150, 140, cuando en ese momento suba la temperatura más de lo que de eso, aquí se van a activar los LEDs, que pues en el caso de ya físico serían las alarmas. Lo mismo acá, en la temperatura exterior dice que máximo 35, pero podemos variar dicho valor y activarlo por los bombillos. Aquí tenemos las gráficas que nos van a ir mostrando, aquí ya como hice una simulación ahora, se ve un poco, va mostrando los datos. Eso pues por la velocidad del computador pues se demora un poco en adquirirlos y graficarlos, pero pues a medida que va avanzando el tiempo va graficando estos datos. Aquí tenemos un botón stop para apagar esto y aquí tenemos la gráfica de la presión atmosférica que nos va mostrando todo. Bien, aquí mostramos entonces primero la parte de los bloques. Como vemos aquí pues tenemos el COM6, el puerto número 9600 y esto es configuración del puerto serial. Bien, entonces tenemos pues que nos envía los datos y aquí vamos a hacer una comparación pues para lo que es la parte del que nos haga como una cadena de texto, pues ya para después ir separando los valores. Entonces aquí pues tenemos que la temperatura máxima, que es la que el usuario ponga, lo convertimos en un arroba y aquí le decimos que si el valor pues es con o sea si solo hay un valor le agregue 2 ceros, 2 espacios, si tiene 2 pues que le agregue 1 y si tiene 3 lo envíe todo el arroba, si son 3 valores. Lo mismo acá, si es un valor entonces le agregue 2 espacios
Si son 2 valores, le agregue solo un espacio, y si son 3 valores los que hay, no lo envíe derecho. Y aquí hacemos pues, como hacemos un texto, que lo tenemos acá así, que sería primero el sensor con la coma, y luego pues sería la parte del otro sensor. Todo esto pues llega aquí al lector, y ya luego serían los que van a leernos acá ya lo que es la parte del Arduino. Bien, entonces va a llegar aquí el lector, vamos a hacer el array. Entonces aquí vamos a hacer una comparación. Si el valor del array es diferente a 0, entonces primero nos va a enviar lo que imprimimos lo que le dimos a Arduino que nos enviara, lo va a enviar separado por comas. Entonces pues si es diferente a 0, entonces sí nos va a dejar hacerlo, si no nos va a botar en blanco. Una vez pues se envíe esto, como es una cadena larga, o sea, va a tener los 3 valores de los 3 sensores, pero separados por coma. Entonces lo que vamos a hacer es primero, con esto, decirle que lo que está antes de la coma es el valor de la temperatura de la chimenea. Y pues esto que nos los convierta en número y nos lo grafique en el termómetro y en la gráfica. Y lo que esté después, como todavía hay otra coma ahí, entonces volvemos y lo pasamos por lo mismo y decimos que lo que está antes de esa coma es la temperatura exterior y lo que está después de esa coma es la presión atmosférica. Entonces vamos a correr lo que es el programa aquí de el Proteus y el otro. Como vemos, cuando yo activo digamos el LabVIEW y no activo Proteus, va a quedar todo en ceros y la gráfica me va a ir de una vez hasta 0. Pero pues una vez activo Proteus también, aquí podemos ver, si yo le digo que hay vibración, se enciende el LED. Aquí me está botando una alarma, ya que pues digo que si está más de 35 se encienda, y el termómetro vemos que está aquí en 44. Si yo lo bajo, este debería apagarse, pues porque ya está en el valor acorde. Aquí, como podemos ver, pues aquí me graficó hasta cierta parte, aquí fue cuando el programa se apagó y aquí cuando volvió a encenderse. Lo mismo acá. Entonces cada cierto tiempo, si yo voy cambiando los valores en Proteus, aquí como podemos ver nos muestra la presión atmosférica. Entonces si yo cambio valores acá en Proteus, vemos este lo dejamos en 118 grados y este lo bajo hasta 20 y este también le bajo la presión. Aquí empieza, como vemos aquí ya se empezó a actualizar, nos dice pues que este entonces ya llegó va primero pues en 111, pues cada vez se va actualizando de a poco. Y aquí también pues ya como vemos, ya aquí llegó a una parte y aquí ya también llegó al otro. Aquí también vemos la variación en el sensor de presión, pues que este es mínimo por lo que son decimales. Aquí también podemos verlo. Aquí vemos que la temperatura subió y aquí vemos es que la temperatura empezó a disminuir. Esto pues entonces empieza a mostrarnos en tiempo real. Cuando nosotros pues movamos acá, se va a reflejar aquí en estas gráficas. Pues digamos yo le digo que en la temperatura es máxima, solo puede subir hasta 10. Aquí vemos como en Proteus se nos activó la alarma porque está en 20. Entonces el sistema va a decir que hay un error ahí, entonces nos va a enviar la alarma visual. Entonces eso sería todo. Muchísimas gracias.